En un 2024 que se ha caracterizado por la poca cantidad de juegos, solo un puñado ha logrado llamar tanto a la comunidad como lo ha hecho Stellar Blade. Este título busca llevar a los juegos de acción y aventura a la nueva generación. A pesar de las polémicas que tuvo el título por su protagonista, el juego nos ha dado jugabilidad sólida, acción frenética y una experiencia bastante memorable. ¿Vale la pena jugar Stellar Blade? Te contamos. Ángeles contra demonios. La premisa de Stellar Blade nos lleva a una tierra postapocalíptica llena de monstruos conocidos como los Naytivas. Los últimos humanos han tomado refugio en una colonia espacial, y desde ahí sigue lanzando operaciones militares para tratar de acabar con las amenazas. En el esfuerzo más reciente, Eve, nuestra protagonista, junto con el resto del Escuadrón Aéreo 7, llegan a una batalla, pero las cosas no salen nada bien, y el escuadrón es masacrado. Eve es salvada de este destino por Adam, uno de los últimos sobrevivientes del planeta azul. Esta inesperada alianza entre ambos busca un objetivo en común: salvar a lo poco que queda de la Tierra y detener a los Naytivas. Esto lleva a Eve a la ciudad de Sion, última metrópolis con sobrevivientes. En esta misión, Eve no solo puede completar su misión, sino que también puede mejorar un poco la calidad de vida de estos ciudadanos mediante diversas acciones y así aprender más sobre la historia del conflicto, la humanidad y otros detalles. El juego cuenta con un universo bastante rico para aquellos que estén dispuestos a explorar un poco fuera del camino principal de la historia. Todo esto nos hará darnos cuenta que no todo es como parece. El único punto negativo aquí es que algunas veces el doblaje en inglés puede dejar algo que desear. Stellar Blade tiene una premisa bastante interesante para aquellos que están dispuestos a realizar actividades secundarias, pero para aquellos que solo quieren brincar a la acción habrá muchos detalles que quizás se van a perder. Más acción, más diversión. Al ser un juego de acción y aventura desarrollado en Asia con una protagonista en excelente forma física, muchos podrían ver comparativos con Nier Automata o Bayonetta, pero Stellar Blade es su propio juego, y lo que podemos encontrar aquí es una jugabilidad bastante divertida y refinada que nos ofrece una gran lista de combos, evasiones y ataques para lidiar con los Naytivas. Los controles son precisos y la acción frenética es bastante satisfactoria. El juego también ofrece una experiencia más personalizada con una buena rama de habilidades que te ayudarán en diferentes rubros y podrás ir obteniendo al subir de nivel. A pesar de que sí existe una buena variedad de ataques, no existe una gran variedad de armas. El juego solo cuenta con dos. La primera es la espada que usará durante la mayoría de la aventura. El segundo es un dron que también puede tener función como una pistola y puede usar diferentes tipos de balas como si fuera un arma automática, escopetas, etc. Si bien esto no afecta la calidad de la jugabilidad en ningún momento, la frescura del combate, en especial cuando te enfrentas a los mismos enemigos, pueden perder un poco de su encanto. Donde la acción siempre es emocionante es con los jefes. Cada uno de ellos se siente como el reto que deben ser, y morirás un par de veces antes de lograr derrotarlos. En cuestión de dificultad, esta se podría considerar en un punto medio alto. Es un reto decente, pero tampoco es algo que te va a castigar constantemente por cometer errores. Si bien el combate no ofrece variedad de armas, esto puede ser ignorado gracias a la variedad de movimientos, controles sólidos, reto satisfactorio y una jugabilidad muy divertida. Variedad sólida de niveles. La jugabilidad solo te puede llevar hasta cierto punto, ya que necesitas niveles para poder sacarle todo el jugo a la experiencia. Stellar Blade tampoco nos decepciona en este rubro. Dentro del juego existe un poco de todo. Para empezar, tienes algunos niveles que son lineales, pero tienen diversos caminos por explorar, en especial cuando los visitas de nuevo. Por otro lado, tienes niveles masivos que funcionan como un propio mundo abierto, y a diferencia de otros niveles de ese estilo, aquí tienes muchas actividades por hacer. Por último, también cuentas con experiencias claustrofóbicas que tendrían más lugar en un survival horror. Todo eso nos brinda una experiencia que se siente bastante fresca, y la variedad en los ecosistemas de los niveles lo complementa, salvo en los dos mundos abiertos que son desérticos. Quizá en tu primera experiencia con cada nivel no pienses mucho de ellos, pero como las misiones secundarias te harán visitarlos de nuevo, ahí podrás sentir la progresión de tu personaje, obtener más detalles de la historia, realizar actividades como pescar y quizá descubrir algunos coleccionables que no viste en tu primera visita. Todo esto es bastante satisfactorio para el coleccionista que llevas dentro. Un área de oportunidad aquí serían los mapas, ya que carecen mucho de detalle fuera de los objetivos de las misiones o los puntos de viaje rápidos presentes en ellos. Esto puede entorpecer las misiones secundarias y recolecta de coleccionables. Lo peor del caso es que esto es solo en los niveles abiertos, ya que los otros no tienen un mapa aunque lo necesitan. Los cambios que recomendaría es poder moverte a los puntos de viaje rápido desde el mapa cuando ya lo desbloqueaste y detallar el mapa para ubicarte mejor. Gran nivel de personalización. Si bien al principio del juego no parecería, Stellar Blade cuenta con un gran nivel de personalización. Esto va desde las mejoras que puedes realizarle a Eve hasta su apariencia física. Tu decisión a la hora de mejorar las habilidades puede cambiar tu experiencia. En el caso de habilidades, nosotros recomendamos comenzar con las habilidades de parry y evasión para facilitarte la experiencia y hacerla más dinámica. En cuestión de personalización de la apariencia física, también existe una gran variedad. Si bien al principio no tendrás muchas opciones, al realizar misiones secundarias, encontrar secretos o de plano comprarlos, tu armario se llenará de accesorios como lentes, aretes y una buena variedad de vestimenta. Este último le da un gran control al jugador. Si te incomoda la silueta de Eve, podrás cubrirla con ropa más modesta o también puedes hacer lo contrario si así lo deseas. A nuestro parecer, lo mejor que puede hacer una desarrolladora es ofrecerte opciones, y Stellar Blade acertó en eso también. Deleite audiovisual.
Visualmente, Stellar Blade es bastante llamativo. El diseño de los personajes, nativas y niveles están llenos de personalidad y detalles. Esto es complementado con una banda sonora que sabe cuándo relajarte con canciones más tranquilas durante la exploración y cuándo emocionarte para darle ese toque especial al combate. En esta área es quizá uno de los juegos más impresionantes del 2024. Complementado a esto está un juego bien optimizado que te ofrece una experiencia fluida, sin bajadas de cuadros por segundo y una cantidad muy pequeña de bugs. En nuestro caso solo tuvimos un par de bugs visuales a lo largo de más de 30 horas del juego y la mayoría fue durante la pesca, no la jugabilidad en general. Algo que sí vale la pena mencionar es que tu PlayStation 5 estará trabajando al máximo, por lo que se va a calentar mientras juegas Stellar Blade. Nosotros te recomendamos tener tu consola en un espacio más abierto que no se sobrecaliente mucho. La calificación es de 9.5. Stellar Blade nos deleita con una gran jugabilidad, universo con historias interesantes, buen diseño de niveles y visualmente de última generación. Todo esto es presentado en un empaque muy bien optimizado, cosa que en la industria es cada vez más rara. El juego es bastante completo y te va a entretener a lo largo de decenas de horas. Salvo algunos pequeños detalles como ciertos doblajes del juego y el hecho de que los mapas carecen de detalles, Stellar Blade supera de manera estelar sus polémicas y se convierte en uno de los mejores juegos de 2024.